de esto, mira, esto es como un resumen, se está proyectando y grabando, déjame ver, creo que sí. Voy a colocarla acá. Ok, ahí se está compartiendo y se está viendo la pantalla. Entiendo, ahí, ya. Entonces, ya revisamos las primeras partes de los casos. Les voy a pedir que lo vuelvan a revisar para entender lo que es conceptual. Para entender, primero resolver un ejercicio por la conceptual, luego la parte numérica. Cuando hablamos del coeficiente de transferencia de materia, ya está el conocimiento intuitivo, el efecto del Reynolds, aumenta la mezcla disminuye la capa límite, por tanto equivale que aumenta la velocidad de transferencia. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo que preguntaban sus compañeros, cuando es controlante por difusión o cuando es controlante por reacción química. ¿Ah? En los ejemplos que veíamos se comentó también. Entonces uno tiene que tener el valor de las constantes cinéticas y siempre nos va a ocurrir en ingeniería de procesos, si es controlante por reacción química o por difusión, hay una capa, otro nivel más complejo, que cuando usted tiene formación de capa ceniza, empieza a ser controlante por difusión porque está agregando una capa resistiva, ¿cierto? Gradualmente pasa de reacción química a controlante por difusión. Y ese modelo capa ceniza que lo vamos a profundizar en la sección de lixiviación. Área interfacial, ya le dimos hartas vueltas, directamente ocupan 6 fracción de lo que sea dividido por el volumen del líquido remanente. ¿Sí? Tienen que descontar, como le expliqué al principio de la clase, el sólido y el gas. Eso es lo conceptual, ¿ya? Volumen efectivo, también hablamos harto de esto. Siempre en un reactor tienen que sacar todo lo que es la parte mecánica porque no hay, no hay esa reacción adentro de la parte mecánica. Después acá vamos a hablar del almacenamiento de metano en Marte, que es un quiz, que es una pregunta, una prueba. Vamos a hacer algo similar. Vamos a hacer una prueba similar en el certamen, no es nada nuevo. Caso aplicado, ¿ya? Y después vamos a ver experiencias industriales, litio y yodo, donde vemos absorbedores gas litio desorbedor, como les expliqué en el correo electrónico hoy día en la mañana. Eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué nos interesa el hidrógeno? Se habló al principio de la clase, la relevancia del hidrógeno en la economía del país. Segundo con más potencial en el mundo después de China. Tanto Chile se ve como un mercado exportador de hidrógeno, ya sea como hidrógeno líquido, hidrógeno en forma de amoníaco, y ya hay una cartera de proyectos que se están corriendo en Chile, como por ejemplo el proyecto Haru Ori. Ahí los ambientales tienen que mirarlo, ¿ok? Pero hay un detalle con el hidrógeno, si lo transporto en tubería, por difusión, difunde a través de las paredes, reacciona químicamente, produce hidrógeno atómico, el que genera unas grietas. Entonces, si uno tiene hidrógeno a alta presión, en el tiempo va a tener una falla estructural y va a explotar. Entonces, no podemos usar hidrógeno con la infraestructura disponible, ya sea gas natural. Entonces, todos los estudios, básicamente lo que más conviene es tener polimérica. Pierdes más, hay más fuga de gas por difusión, coeficiente de difusión del hidrógeno en una matriz polimérica es mayor, tal vez 10 veces más que en una metálica, pero se está dispuesto a perder este hidrógeno y se fuga un poco por un tema de seguridad de proceso. ¿Estamos de acuerdo? Si usted aumenta la presión, aumenta la difusión, sabemos que la difusión depende de la presión. Si usted aumenta la temperatura, aumenta la difusión. En algún momento preguntamos, si usted quiere reducir las pérdidas por difusión, algunos me pusieron refrigerar. Refrigerar siempre va a ser muy caro. Es una solución factible, pero no es una solución de ingeniero. ¿Estamos de acuerdo? Reclamar, ¿funciona? Sí, pero es mala tu decisión. Ah, es que profesor no sabía que tengo que ver la parte económica. Siempre, siempre. Económica, técnica y ambiental. Y social. Siempre. Así que no hay excusa. ¿Estamos de acuerdo? Claro, fíjense que la difusión en la esfera buena. Ah, sí, pues tiene la menos 10 metros cuadrados comparado con la difusión en el O2 en la glicerina.
es rápido el hidrógeno, comparativamente en una estructura metálica. ¿Se acuerdan que generalmente las difusiones de gases tienen a la -20? El hidrógeno como muy chico es súper... Entonces uno tiene un conocimiento intuitivo, si no tiene alguna idea, lo compara con algo. Por ejemplo, el CH4 sí es más grandote, entonces la difusión debería ser mucho más bajo. ¿Me explico, no? Tiene que ver con el tamaño atómico. Ya, aquí mucha atención. Esto es un wet scrubber, de verdad. Por ahí entran los gases que traen SO2, H2. Es una planta de tratamiento de gases. Este es un ejemplo del SO2. Entonces este es un contactor gas líquido que pasan los gases por acá, pasa a través de estos racks y se pone en contacto con estas duchas que generan gotas y todo lo que hemos estudiado durante el día, ¿sí? Aquí salen los gases tratados, si tiene partículas también las va a absorber, ¿ya? Aquí tiene el sistema de impulsión de bomba. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Si miramos una gota, en esa gota primero va a haber un proceso de difusión. Por tanto, para saber la concentración que hay en la fase acuosa necesitamos aquí la ley de Henry. ¿Ok? Pero también hay otra cosa más. Hay una reacción química porque tiene un cierto pH esta cosa. Entonces hay un equilibrio químico. Hablábamos de... No es como pura agua, ¿cierto? Con ley de Henry. Hay un equilibrio que me lo va a desplazar un poquito. Pero además hay una reacción química acá con oxígeno que me produce un... Voy a correrlo para el lado. Me produce lo que yo quiero. Ah, mierda, me equivoqué. Me produce precipitar. Lo que yo quiero es producir sulfato de algo, sulfato de calcio, por ejemplo, porque estoy pasando un gas que tiene una corriente contaminante a un sólido que después lo filtro y lo guardo. ¿Ok? Pero hay un detalle, aparecen las moléculas de oxígeno. Claro, aparecen moléculas de oxígeno, tanto las moléculas de oxígeno que están en el gas o oxígeno que puede haber aquí en fase acuosa. Para que sea un medio oxidante, en la fase acuosa que tengo acá, también inyecto oxígeno, burbujeo. Por acá. Entonces aquí hay dos cosas. SO2 con gota, burbuja con líquido para transferir oxígeno. ¿Para qué? Aquí corre este otro proceso, también lo mismo. Una burbuja que transfiere, acá sería estanco en líquido. ¿Y cuánta concentración tengo acá? Ley de Henry de nuevo. ¿Sí? Mismo cuento. ¿Ya? Podría ser ozono también. Ozono, para que sea más oxidante. Pero aquí lo interesante es que como pasa fase acuosa, aquí lo estoy recirculando, estoy cargando con oxígeno esa solución líquida. Eso es un wet scrubber. La ingeniería no ha cambiado. Ahí está, desde el año 1971. 50 años con un lavador de gases Venturi en planta de fundición. O sea, esa compañía tiene esos años de experiencia. Donde hay un montón de cosas. Entonces, acá está el sistema de impulsión, sistema de inyección de gas. Ahí está la referencia de la compañía, estamos hablando aquí de la compañía que vende las tecnologías. ¿Ya? ¿Estamos claros en la conceptual de esto? ¿Qué es lo que ocurre? Estamos claros que este es un proceso de absorción gas líquido en columna de burbujeo, abajo, y es un proceso de absorción gas líquido en gotas. Tiene las dos cosas. En un caso oxígeno, en un caso CO2. Con reacción química, el proceso va a ser más eficiente que si fuera solo equilibrio. Porque entra esta cosa, oxígeno o SO2, y se lo come. ¿Estamos? Y se convierte en un precipitado. Entonces el caso mejor. ¿Ya? Depende de lo que sea, pero podría ser, en el caso de lo que es farfana, donde trabajamos con H2S, y viene el gas natural, o sea, farfana, residuo orgánico, generación de gas natural, H2S, wet scrubber, con medio oxidante se genera azufre. Se están buscando aplicaciones. Si queréis usar azufre como fertilizante de origen natural, porque es orgánico, pero azufre orgánico, no es mineral, o lo que queremos hacer nosotros, esta técnica, como es micronizado, queremos usarlo como fungicida. Porque generar micropartículas de azufre te lo encargo de Carlos. De aquí viene gratis. Lo medimos. Tiene un micrón, está medido con microscopía con difracción láser. Está medido. O sea, 0.5 un micrón. ¿Cuál es la pega? Darle aplicación a estos residuos, en otras cosas. Generar productos. ¿Estamos? ¿Ya? Bueno, acá están los ejemplos que hemos comentado largamente.
tratamiento de gases, insistirles que nos interesa hacerlo con reacción química. Lo bueno es que puede generar su producto, lo malo es que tengo que tener stock de reactivo químico. Tengo que comprar siempre soda. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, si tengo, por ejemplo, un día de etanolamina, solamente mantengo un inventario más pequeño y lo estoy recirculando, más caro. Pero a la larga tengo menos costo de operación, no modo reactivo. ¿Estamos? También hay gases residuales que se fueron, salieron del wet scrubber, quedaron 1 ppm, 2 ppm, igual tiene olor y contamina. Esos gases residuales que se llaman gases de cola van a otros equipos que son absorbedores con D, absorción con D, y ahí está el KMNO3, son unas pelotitas chiquititas, 2-3 milímetros, que tienen permanganato de potasio. Es un oxidante, mismo tecnología que se ocupa para tratar gases de cola del SO2, H2S, que es un gas con olor. También se ocupa, por ejemplo, en la industria avícola para absorber y reaccionar químicamente el sileno, que esto que hablaba de las frutas que se maduran, ¿cierto? De los containers, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la sección absorción, ¿ya? Claro, en el caso de una absorción de amoníaco en columna empacada, considerar la ecuación de equilibrio cuando tienen MEA y DEA. Acá es una columna empacada, por tanto aquí hay que meter presión, no es un gas que viene en una chimenea, ¿ah? Aquí se mete presión con un compresor. Todo el tema de amoníaco es súper relevante porque una de las formas de transportar el hidrógeno, no me conviene 700 bar en un barco, de hecho no se va a hacer. Las alternativas son criogénico, líquido, o convertir el hidrógeno a través de un proceso que se los di en la clase 1, se llama Haber-Bosch, en amoníaco. Entonces todo el tema hidrógeno, amoníaco, absorbedores, va a estar mucho más de moda hoy. Parte una planta ahora en ENAEX de amoníaco con hidrógeno verde. Sí. Van a hacer práctica, van a hacer pega. ¿Usted sabe de esto? Sí, yo estudié en transferencia de materiales. Lo está ocurriendo hoy en Chile. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Aquí estamos hablando de este factor phi. ¿Se acuerdan cuando estudiaban la fugacidad? Tenía expresión parcial por fugacidad, ¿cierto? Hay un factor, ¿sí? Aquí no lo consideramos, pero tienen que saber que no es la máxima concentración que usted tiene. Hay un factor de corrección que depende de los equilibrios. ¿Por qué no lo consideramos? Porque los software que ustedes ocupan como Aspen, ahí tienen todo el modelo termodinámico que se les ocurra más complejo de lo que pudieran haber estudiado. ¿Me explico? Multiefecto, de todo. Tiene 10.000 componentes. ¿Les queda claro? ¿Ya? Eso es lo que van a usar ustedes. Importante entender esta ecuación donde flujo, los moles segundos de lo que se está transfiriendo con reacción sin reacción, da lo mismo. Función del área, eso trabajamos, que tengamos alta área de contacto. Cuotas muy chicas no me sirven porque se las arrastra el wet scrubber. Partículas muy chicas tampoco, si no las puedo mezclar por relojía. ¿Sí? Y el coeficiente. El coeficiente es un artilugio porque estamos desesperados y no sabemos lo que pasa cuando esta cosa se está moviendo. Inventamos lo de la capa límite, porque más turbulencia y los datos experimentales los demuestran. Así que se puede mover. Entonces CKC es la coeficiente de difusión dividido por la capa límite. En realidad tiene mucha incertidumbre este parámetro. Lo que uno calcula siempre son los planos. En otra medida desesperada, como le expliqué en la clase del miércoles pasado, uno tiene un equipo, reactor de lecho fluidizado, puede ser un tambor rotatorio, etcétera, secador spray. Se modela a partir de la ecuación de transferencia de calor, porque yo puedo medir temperatura y hacer un balance térmico. Y con eso, con la analogía de Chilton-Colbrun, llego a ese coeficiente en función de los H. ¿Ok? Es despejar ecuaciones. Eso es la desesperada. ¿Ya? Evidentemente una torre de absorción se puede hacer porque usted mide composición a lo largo. Eso se hace. Y lo hacemos. ¿Sí? El reactor de ozono, que lo van a correr ustedes con azul de metileno, como usted ve el cambio de color, azul de metileno. Ojo, azul de metileno, ve el color con una foto, pero ese azul de metileno tiene que pasarlo a través de la ecuación de Lambert-Beer, que relaciona el logaritmo de la transmitancia con la concentración. Lambert-Beer. Método analítico, ¿no? Para medir composiciones. Ustedes van a ver el gráfico. Como tienen la velocidad con que desaparece el azul a distintas condiciones de flujo de gas
y tamaño de burbuja, van a trabajar con dos espumantes, pueden saber el coeficiente. Lo pueden calcular. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esto es conceptual, pero esos coeficientes se pueden obtener también experimentalmente. ¿Ya? Hablemos de el diámetro. Gota, partícula, sólido. Da lo mismo lo que sea. Estamos hablando de cómo caracterizar algo que siempre es distribución. No existe el tamaño único. El diámetro promedio es malo, porque usted tiene partículas chicas y grandes y le queda un diámetro acá que no existe. ¿Estamos? Cuando hablamos de diámetro, aquí es súper conceptual. Suponte que tú tienes esa serie de tamaños. Yo las coloco todas juntas. Cuando yo digo quiero representar una población, en este caso esto sería una distribución uniforme, rectangular, desde el punto de vista de estadística, ¿cierto? Una distribución uniforme. De cada especie tengo una misma cantidad. ¿Sí? Si yo las pongo todas juntas, digo, yo quiero representar esta población por un valor único que tiene la misma cantidad y el mismo largo, los mismos diámetros, los pongo todos juntos. Entonces el promedio dice, por eso aparece el D1, 0. El 0 es la dimensión cantidad, el 1 es la dimensión longitud. Entonces aquí estoy diciendo, ese D1, 0 significa que es la misma población que tiene el mismo largo, si las pongo todas juntas, y la misma cantidad. Y por eso llegó a este valor que ustedes llaman promedio, pero en realidad es un D1, 0. ¿Te fijas? Entonces, si yo sumo todas esas, me da 15. Si yo sumo 5 cosas que tienen 3, también me da 15. Cumplimos. Y son 5, cumplimos. Entonces, este es un indicador que me representa la misma cantidad de elementos de la población original, ¿sí? Y me representa el mismo largo. ¿Ah? Entonces, uno puede tener una distribución así súper extraña. El D10 lo que uno hace es, me voy a una sola, acá tengo la frecuencia igual a 1. ¿Sí? Recuerdo que esta, por frecuencia, el área bajo la curva es 1, ¿cierto? Frecuencia. Pero podría ser otra cosa, se me podría ocurrir hacer un D20, donde estoy buscando que tenga la misma cantidad de partículas y un número que me dé la misma superficie. ¿Me explico? Entonces el diámetro Soter quiere las dos cosas. El diámetro Soter dice, yo tengo una población de n partículas. Yo quiero que esta nueva población represente la misma superficie de partículas y el mismo volumen. Por eso aparece el D32. Mismo volumen y misma superficie, el 4 pi de cuadrado que hablábamos, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, si coloco el D20 quiere decir misma superficie y cantidad. Aquí mismo volumen y cantidad, pero el D32 que se calcula así, tengo n originalmente, hago la sumatoria y me va a quedar, fíjense, que el D32, si yo tengo una distribución en cantidad, puedo pasarla siempre a D32, va a ser la sumatoria de los diámetros del cubo dividido en la sumatoria de los diámetros del cuadrado. O sea, siempre que yo tengo una distribución, la puedo pasar, puedo calcular el D32. Yo tengo cantidad, ¿cierto? Por frecuencia, ¿ya? Y esto es lo que ocupamos. Representa mejor esto. Entonces, si lo miramos aquí, fíjense, tengo 5, hago ese cálculo y me queda 4,09. Pero si vuelvo a calcular acá, me da 4 elementos. Entonces el n no es el mismo. Entonces no necesariamente, o sea, el n no es el mismo, la cantidad de partículas. Entonces para representar el mismo, fíjense lo que estoy diciendo, para representar el mismo volumen y la misma superficie de una población inicial que esta que está acá, ¿sí? Solamente necesito 4 elementos que tengan ese diámetro. Entonces si yo calculo el área de cada superficie, ¿cierto? 4 pi de cuadrado por 4, y calculo el volumen de cada una de ellas por 4 y lo comparo con la población original, voy a llegar a esos valores. Entonces, conceptualmente, ¿qué es lo que hace el D32? Es un estadígrafo que representa el mismo volumen y superficie de la población original. ¿Cacharon? ¿Ya? ¿Por qué es bueno? Porque y eso es así, usted tiene poblaciones bimodales, por ejemplo, inyector gas líquido, acá usted tiene la frecuencia, sobre todo no tiene burbujas grandes, estas se rompen y hacen unas chiquititas, unas guaguas. Y queda una población así. Si usted saca el promedio, queda acá. Usted está diciendo, haciendo los cálculos en un diámetro que no existe. El D32 te da por aquí. ¿Ya? Entonces, esta cosa no es algo tan conocido en la industria, siguen ocupando el promedio, incluso peor, hablan del P80,
El P80, aquí tiene una distribución acumulada, frecuencia acumulada, aquí está el 100%. El P80 es el diámetro cuando tú tienes el 80% de la población. Pero yo puedo tener esta curva y puedo tener esta curva acá. ¿Me explico? No sabes cuál es la cola. Entonces el estadio es por P80, el P50, lo ocupamos harto en minería, pero equivocadamente. Entonces hay hartos errores, porque si tú quieres explicar qué problemas tienes con la reología, el P80 no te sirve. Tú necesitas saber cuánto tienes bajo 20 micrones, por ejemplo. ¿Me explico? Y todas estas cosas están hoy. Entonces hay que evangelizar a las personas para entender que uno necesita 2 puntos en una distribución, no un puro punto. Estamos claros que pivotea aquí la función fija. Eso lo vamos a ver a tomar en lixiviación. ¿Ok? ¿Estamos claritos con esto? Obviamente vamos a hacer un ejercicio, vamos a explicar lo conceptual que significa que ustedes van a trabajar siempre con el D32. ¿Cuál le voy a dar de 1,0, de 2,0, de 3,0 y de 3,2? ¿Cuál va a ocupar para calcular? ¿Qué cosa? El área superficial. Entonces cuando tenga un reactor o tenga partículas, te conviene usar el D32. No, o sea, hay que usar el D32. Ok, después acá hay un ejercicio que es muy parecido a lo que hemos hecho, que es el balance de materiales de un reactor. Entonces aquí, en realidad todo esto ya lo hemos explicado, hablamos del volumen efectivo, ¿sí? Donde se descuenta del volumen nominal las piezas y partes. Así es como se ve un dibujo de un reactor. De hecho, este es el caso de un reactor gas líquido para disolver carbonato de litio con CO2, para desplazarlo. Significa que hay un montón de cosas por dentro. Si el reactor es de 10 metros cúbicos, yo sé que no es el volumen de líquido que tengo que usar para calcular lo que vimos acá. Tenemos el área que es función del líquido para poder ver la velocidad con que se disuelven las cosas. Sería un error. Normalmente puede ser un 20 o un 30% de cosas que tiene. ¿Ya? Ahí hablamos, ¿viste? 20 o 30%. Después, aquí metemos cosas, burbujas, partículas. Entonces, si yo tengo la masa y la densidad, da lo mismo el tamaño acá. Lo que yo quiero es la fracción volumétrica. La fracción volumétrica es lo que estoy buscando. Entonces, en el caso del quiz que acabamos de hacer, que tiene usted sólido, gas y líquido, me interesa ver la fracción de gas. Aplico 6G, que es solo la fracción de gas, dividido por el T32. ¿Cuánto es líquido? ¿Qué es lo que es el volumen de líquido? ¿Qué fracción es? 1 menos G por menos el sólido. Claro, porque si yo viera, esto sería aquí, por el B efectivo, sería el volumen de solo gas. Esto por el B efectivo, sería el volumen solo de líquido. Se me va el volumen efectivo, por eso puedo hablar de fracciones, y no me interesa el volumen. ¿Estamos de acuerdo? No me interesa el volumen. Por eso hacemos esta ecuación. Entonces usted en 5 o 10 segundos puede decir cuál es el área superficial de un reactor. ¿Estamos, no? Mirando. Eso es lo que esperamos que pase. Ese nivel de iluminación. ¿Estamos? Lo mismo sería si quisiera ver ahora el caso de sus cristales. Usted tiene el sólido. ¿Cuál sería el volumen, el área superficial de partículas? Área superficial, este es el área gas sobre volumen de, perdón, sobre, si bien digo, volumen de líquido. ¿Cuál sería el caso de área superficial de partículas? El área superficial de partículas sería 6ES, ¿sí? Dividido en qué diámetro? En gas. En el D32 de la partícula. Sus cristales, gruesos, finos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y dividido en qué? 1 menos E gas, lo mismo, porque es líquido. Entonces tiene el área superficial de partículas respecto al líquido, el área superficial del gas respecto al líquido. Ojo con el detalle, en un caso necesito el diámetro de la burbuja, el chico grande, y en otro caso necesito el diámetro del sólido. En el caso de su experimento, que trabajaron un reactor de disolución líquido sólido, ¿estamos de acuerdo? El área superficial, fíjense, ¿por qué es tan diferente el experimento que ustedes hicieron? Suponte que trabajaron con un 5 o 10% de sólido. En su experimento, ustedes trabajaron 6 por 0,2, ya 10% de sólido, que le metieron al experimento que están haciendo. Y trabajaron con un diámetro de partícula 1 menos 0,1. ¿Ya? Más o menos. Ya, si esto pasa a 0,2, no sé.
Pero si tú pasaste de un diámetro de la sal que tenía 0,5, mira, 0,5 milímetros, las partículas que teníamos, ¿no? Y los otros cristales eran así, ¿no? Unos 3 milímetros. Lo voy a poner así, 3 milímetros. Es 6 veces más grande. El área superficial es 6 veces más grande, esa área es 6 veces más grande. Por tanto, el tiempo, la velocidad con que se disuelve, 6 veces más. Por eso las curvas son distintas. Y son más distintas. Porque en un caso usted tiene lo que se llama un shrinking core model. Y la partícula se empieza a achicar, se empieza a achicar, se empieza a achicar. Por tanto, empieza a aumentar su alerta espacial. Por eso tienen que verlo. Si el chiquitito, las partículas chicas, las ajustan exponencial, deberían andar bien. Si intentan ajustar las partículas gruesas a una exponencial, no les va a dar, porque es otra fenomenología. ¿Ya? Me dijeron que estaban bien en las preguntas, pero las repetían y no era un conocimiento conceptual. Entonces, sí, la mayoría, les pregunté a los ayudantes, sí sabían, sí respondían bien, pero respondían, porque el profesor dijo, respondía, ¿ok? No buscamos eso, buscamos un conocimiento, una convicción, y eso ocurre cuando usted es capaz de explicar una cosa de varias formas distintas. Entonces, la forma de entender para si uno está haciendo bien esto, entre ustedes preguntarse a ver si se entiende. ¿Ya? Se van a dar cuenta al tiro. Cuando usted es capaz de explicarlo bien en distintas formas, es porque tiene un conocimiento claro, conceptual. Si está repitiendo lo que dijo el profesor, hay algo que todavía no entiende. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces acá está todo el cálculo y aquí justamente lo que me interesa, aparte del área superficial, yo necesito saber lo que llamamos el tiempo residencia. Si yo lo aumento 1 litro por minuto, su reactor que es continuo no es lo mismo que aumente 10 litros por minuto, porque ahí va a tener menos tiempo dentro del reactor. Entonces el tiempo está determinado por el flujo que usted da. Eso lo llamamos tiempo residencia. Todavía no lo vamos a ver, esto no es parte de la prueba ni nada, pero en un reactor continuo, la conversión está dada, un reactor perfectamente mezclado, está dada por esta ecuación. ¿Ah? Y es en un reactor continuo. ¿Ya? Lo vamos a volver a ver en lixiviación. Lo que ustedes han hecho en un reactor batch, una exponencial, que es una cinética de primer orden, está bien. Pero cuando un reactor continuo es otro modelo de mezcla, y sería este que está acá. ¿Estamos? ¿Ya? Acá hay una serie de preguntas de quizzes pasados con explicaciones. No lo voy a ver. Está escrito, está explicado, en rojo está la respuesta. ¿Sí? Acá también. Claro, fíjense aquí, fíjense, acá estamos hablando relativa a la fracción de sólido-gas. Claro, ese mismo área superficial, yo en vez de hacerla relativa al líquido, la puedo hacer relativa al gas. ¿Y cuál sería el volumen de gas ahí? ¿Cierto? Estamos claros que sería 6G por BF, quisiera hacerlo relativo al gas, pero el área superficial relativa al gas que está entrando, el volumen de gas que está entrando, el volumen de gas que tengo en el reactor, sería 6G dividido entre 3,2. ¿Cuál es el volumen de gas? ¿Cuál es el volumen de gas? El mismo. Por tanto, se me van, y cuando hago el cálculo de área superficial relativa al gas que estoy inyectando, al gas que tengo en el tarro, queda simplemente 1 sobre diámetro. ¿Ya? Porque ahora está relativa al gas, al volumen de gas que tengo, que no es lo mismo decir relativo al volumen de líquido. ¿Ya? Hay una sutileza. También podría decirlo relativo al volumen de reactor. Cuando hablo de volumen de reactor, estoy hablando volumen de líquido más sólido y gas. Entonces, acuérdense que hay 3 formas, voy a explicar un poco más. Hay 3 formas de definir el área superficial. Las 3 formas de definirlo. Y vamos a ver el caso más complejo del tiro. Área superficial. Lo voy a explicar gas, porque también lo puede decir solo con el sólido. En un reactor gas, sólido, líquido. ¿Ya? Entonces lo puedo hacer, área sería
el área sería 6 G por el volumen efectivo dividido en D32 dividido en el relativo al volumen del reactor. Este volumen efectivo, ¿qué es lo que tiene? Tiene el volumen de líquido más el volumen de gas más el volumen de sólido. Todos sumados. Entonces, en ese caso, cuando es relativo al volumen efectivo, que incluye todo lo que está dentro, excepto, de nuevo, las partes móviles, estamos claros que el volumen efectivo sería simplemente 6 G dividido en D32 por el caso de la área superficial del reactor respecto del volumen del reactor efectivo. Si lo hiciera respecto del volumen del líquido, estoy excluyendo las otras cosas. Si el volumen del líquido, que fue la pregunta del quiz, voy a seguir la nomenclatura acá, ¿cierto? ¿Cuál es el volumen del líquido? Es el volumen total menos las fracciones de... ¿Cierto? Y me queda lo que acabamos de hacer del quiz. Si hago lo mismo respecto del volumen de gas, digo, quiero que me digas cuántos metros cuadrados de gas tengo en este reactor en función de los metros cúbicos de gas que tengo en su reactor. ¿Cómo sería ahí? El mismo cuento, 6 D32. ¿Cuál es el volumen de gas? ¿Solo de gas? Volumen efectivo, se me va y me queda 6 dividido en D32. ¿Sí? Ahí tengo los casos posibles. ¿Por qué a veces lo uso así o lo uso al otro lado? Porque a veces estoy haciendo un diseño y yo estoy haciendo un cálculo de cuánta es la conversión en función del flujo de gas que estoy inyectando. O a veces puede ser en función del líquido que estoy inyectando. Entonces, es importante entender esta parte de área superficial en reactores químicos. ¿Qué han hecho reactores químicos? ¿Levanta la mano? ¿Han hecho reactores químicos? Cuesta entenderla. Es súper importante porque está relacionado con el área de contacto. Pero no es más complicado que eso. Ustedes manejan esto y lo entienden aquí de corazón. Hemos avanzado. Hemos avanzado. Válido para lo que se le ocurra como reacción química. Se le ocurre. Bueno, ¿sí? Fuerte. ¿Cuál con cuál? ¿Qué yo estoy diciendo ahí? Necesito saber cuál es la superficie metros cuadrados de gas respecto de los metros cúbicos de gas que tengo en el reactor. Y los volumen de gas que tengo dentro del reactor es el volumen efectivo por la fracción de gas. Y se despeja y te queda solamente en función del diámetro. Porque es el área superficial respecto al volumen de gas. ¿Ya? Idem, claro, ya nos vamos a este problema en Marte. Entonces, dice, si usted tiene energía solar y agua, estamos al otro lado. Si hay sol y agua, electrolizadores y agua, estamos listos. Por electrólisis, que es la división del agua, generamos hidrógeno y oxígeno en cavernas subterráneas. Entonces necesitamos hacer la ingeniería. La ingeniería básica es la ingeniería... No es básica porque es simple, sino que implica hasta el tamaño del tarro más importante. Entonces, tienes hidrógeno altamente puro que está almacenado a 600 bar absoluto y 20 Kelvin. Está súper frío. ¿Ya? Esto está anotado. La envié esto. Todo está enviado. De hecho, te envié la semana pasada esta misma. Estime las pérdidas para el material seleccionado de espesor E en milímetros. El equipo acumulador tiene que durar 5 años. Y acá estaba el truco. Le dábamos un material polimérico. Que fíjense lo que tiene acá. Tiene 2 miligramos kilo sólido por bar. O sea, es decir, si yo tengo una presión, me va a decir cuánto queda solubilizado en la cáscara. Lo que hablábamos al principio. Esa es la solubilidad del gas en la fase sólida, en la cáscara. Con un espesor de 40 milímetros. Entonces aquí yo puedo hacer cuánto gas queda. Pero da lo mismo el espesor en realidad, porque lo que importa es la concentración, ¿cierto? Después tiene acero, fíjense, con una solubilidad mucho más baja, por tanto se pierde menos, es mejor el acero. ¿Ya? Y con un espesor chiquitito. O sea, tengo menos peso,
me conviene más mandar a cero. Pero aquí estaba el truco. No es ingeniería. ¿Por qué? ¿Por qué no me conviene mandar a cero? En Brittleman explota, pues, se hacen grietas. Tiene alta presión, no te dura nada, no alcanza a durar un mes tu solución. Fail, ¿sí? Pero, ¿por qué pasa eso, profe? Porque se acumula el hidrógeno dentro de la cañería y no puede ser. El estanque. No es que se acumule, difunde. Reacciona y se forma hidrógeno atómico y destruye la estructura metálica y forma poros. Se hace poroso, revienta. ¿Ya? Ese se llama embrittlement, fragilización. Lo hemos explicado como 3 veces con el monito de la fragilización, para que lo vean en detalle. ¿Ya? Entonces aquí el equilibrio de gas en la matriz sólida, lo que expliqué del vasito, está con una atmósfera marciana de 0,1 bar de gases inertes. No sabemos qué gases son, pero sabemos que es poquita presión. ¿Ya? Aquí estamos hablando ahora equilibrio sólido con el aire que tengo arriba. Estoy dando las constantes de equilibrio. 0,1 mol de hidrógeno por metro cúbico de gas. Ese es el equilibrio. Te estoy dando el equilibrio. Ya, les di el equilibrio gas sólido por dentro y ahora estoy dando el equilibrio del material polimérico con el gas que está circundante. Acuérdense que esta va a ser la cascarita, se va a hacer la concentración de equilibrio y va a permitir la difusión hasta tiempo infinito, ¿cierto? 0,1 de gas marciana cuando hay 1 gramo, fíjate, cuando hay 1 gramo de H2 por kilogramo. Hay otro truco. Porque si tengo más gramos por metro cúbico de la estructura, mi condición de equilibrio va a subir. Tengo más disponible. ¿Entiendes? Entonces aquí le estoy dando la condición, mira, le estoy diciendo, usted tiene 0,1 mol metro cúbico de hidrógeno de gas cada vez que tiene 1 gramo de hidrógeno kilo en la fase sólida. Un poco difícil de seguir, por eso hay que analizarlo. Entonces la concentración que tengo acá arriba de la cáscara es función de cuánta concentración tengo acá. ¿Ya? Si tengo una cosa a menos presión, tengo menos concentración y se fuga menos. Si tengo alta presión, tengo más composición de hidrógeno acá y se va a perder más. Esa es un poco la idea. Es como una esponja que absorbe más o absorbe menos. Es el concepto de absorción, ¿ya? Para el caso del acero, estoy dando los dos casos, es súper poquito, pues era para que pisaran y de hecho es así, el 0,1 mol tiene menos concentración de equilibrio en la superficie, 10 veces menos. ¿Se fijan? O sea, la concentración de equilibrio en la superficie de esta estructura, que en el caso de metal es mucho más baja, ¿ya? Se desconoce el coeficiente de difusión, no tengo idea porque no sabemos cuál es la atmósfera, se desconoce el coeficiente de difusión de hidrógeno en Marte, que lo necesitamos, ¿ya? Solo se sabe que la atmósfera terrestre a 1 bar y 20 grados Celsius es 10 a la menos 2 metros cuadrados en el aire, ¿ya? Y la difusión del acero es 10 a la menos 8, y en el polímero es 10 a la menos 7. Tengo la difusión del acero y la difusión del polímero. Eso es un distractor, porque así como teníamos transferencia, el flux que pasa por el acero, el polímero, es el mismo que se está perdiendo. O sea, no necesito calcular la difusión en el acero. ¿Estamos? Porque lo que sale es lo mismo que está saliendo justo por la superficie. Es un distractor nomás, su coeficiente de difusión. Pero sí es importante ver cómo diablo paso el coeficiente de difusión en el aire que tengo acá a 1 bar y 20 grados Celsius. Aquí la que tiene que pensar, porque no siempre tiene todos los datos, oye, si tengo una atmósfera con 0,1 bar, ¿qué significa? Que tengo un coeficiente de difusión mucho más chico. No hay nada que pensar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Y si tengo, ¿cuántos grados dijimos? 20 Kelvin, ese coeficiente de difusión es a 293 Kelvin. Entonces tengo que corregir el coeficiente de difusión a esa temperatura y presión, asumiendo que es parecido al aire, porque no tengo ningún dato más. Es un gas, no tengo idea qué, voy a suponer que es el aire. No puedo usar ese coeficiente de difusión tal cual porque está otra condición de presión y temperatura. ¿Sí? ¿Estamos claros? A alguien se le ocurriera y averiguara que la atmósfera tiene metano, que el caso de Titan tiene metano en la atmósfera, está bien, pues puede ocupar el coeficiente de difusión de hidrógeno en metano, pero a la condición presión y temperatura que está. ¿Estamos? Son dos cosas interesantes. Fíjense que se ve toda la secuencia de cosas. Para poder resolverlo, ahí tenemos lo que llamamos la respuesta conceptual, lo que le insistí al inicio de la clase.
Entonces aquí, dada la presión del hidrógeno en el estanque de almacenamiento, este se solubiliza, se disuelve en la matriz sólida en la pared, se disuelve, ¿ya? Del recipiente. El hidrógeno disuelto, H2 disuelto de la matriz sólida, en el sólido, difunde la atmósfera marciana. ¿Sí? Con coeficiente de difusión H2 en el gas de H2M, coeficiente de difusión de H2 en la atmósfera marciana. ¿Ya? La concentración de H2 en la capa de gas sobre el estanque está en equilibrio con el gas disuelto con concentración atmósfera externa. Yo necesito saber esa concentración de equilibrio. Siempre necesito una concentración de equilibrio para ver cuánto se está perdiendo. Y sabemos que la final es 0. ¿Ok? Y eso es lo que aplico. Primero hago la coeficiente de difusión. Asumo que el de la Tierra, ¿cierto? Del aire, lo corrijo a presión y temperatura. No, perdón. Aquí lo primero que calculo es cuánto es lo que se disuelve. ¿Ya? ¿Cuánto se disuelve? Esto que está acá es la concentración de equilibrio de la constante de equilibrio con el oxígeno disuelto. Aquí me dice cuánto tengo disuelto primero, en la fase sólida. Aquí me dice cuánto tengo en equilibrio. ¿Ya? Entonces, el flujo de hidrógeno mol segundo está dado por el coeficiente de difusión en la atmósfera marciana por esta cáscara, el diferencial. Tengo que hacer la integral, ¿cierto? El radio exterior. No importa el espesor, importa el área que tengo contacto con la atmósfera, no el radio de dentro del tarro, ¿cierto? Estamos hablando del radio, la integral parte desde el radio exterior hasta infinito. Entonces, ahí está la integral del R1, que sería el radio exterior. Y esta es la parte que ustedes ya han visto en la resolución de la ecuación, ¿cierto? Radio cuadrado, el ejercicio que hicimos en la caverna. Entonces aquí, el material seleccionado es polímero. Primera respuesta. Si se usa acero, este se precisa y rompe a 600 para el interior. Y 0,1 bar, el extremo, fallaría la ingeniería. Listo. Ahí está elegido el material. Si usted se equivocó y puso acero, igual se sigue corrigiendo con el acero. No está todo mal en la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Porque vamos viendo por etapas. Primero vemos si pasó la barrera de solución ingeniería. ¿Sí? Después, aquí se calcula. Aquí digo cuánto está disuelto. ¿Cuánto tengo disuelto con esta constante que me dieron a 600 bar? Dice que tengo 1,2 gramos por kilo de material. Esa es la concentración que tengo en la cáscara. ¿Estamos de acuerdo? Ya, y la concentración de equilibrio va a estar dada por esta ley la suerte de ley de Henry, pero en sólido, que digo. Entonces, también me dieron ese factor para el caso del polímero. Dijimos que tengo 0,1 mol por metro cúbico por cada gramo kilogramo disuelto que tengo. Ese gramo kilogramo disuelto que tengo es 1,2, por tanto la concentración que tengo en la superficie de la pelota es 0,12 mol metro cúbico. ¿Ya? Coeficiente de difusión. Aquí se usa el hidrógeno en aire a cero humedad, dado que no hay más datos. Gas inerte. Si usted tiene otro dato, lo puede usar también, pero no tenemos otra información. Lo importante es que se tiene que corregir el coeficiente de difusión, y espero que esté bien acá, hacer un bar y los Kelvin. A lo mejor no está mal corregido por los Kelvin. Ah, esto está corregido por Kelvin, ¿no? Debería estar corregido por Kelvin y acuérdense que son las temperaturas elevado a 3,2. ¿Sí? Profe, para corregir tenemos que usar la analogía. No, nada que ver. Se lo mostramos también en el slide. La corrección por presión es expresión absoluta en lineal. Y por temperatura, el cociente de temperatura elevado a 1,5. ¿Ya? En la slide 4 se dice algo de ejemplo. ¿Ya? Pero aquí yo creo que está malo porque no corregí por Kelvin. ¿Sí? Pero es una parte del problema. El coeficiente de difusión corregido a presión y temperatura. Una vez que tengo eso y esta ecuación resuelta que está acá, simplemente reemplazo los datos. Parece que me eché el espesor 10 metros, puede ser aproximado, pero en rigor debe ser... 10 metros decía diámetro exterior. Creo que puse diámetro exterior, ¿no? Debe ser el diámetro exterior, y aquí me dice que tengo 0,015 mol segundo. Yo quiero ver cuánto pierdo anual, multiplico y pierdo 4,7 por 10 a la 5 moles al año. Si yo tengo este estanque
Aquí también está malo, porque hay alta presión, debería usar un factor de compresibilidad, ¿cierto? De alta presión. Pero digo cuánto es lo que tengo inicialmente. Tengo día a la 9. Día a la 9, por tanto, pierdo 0,01% anual. Eso es lo que estoy perdiendo. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente usted tiene que revisar paso a paso y hacerlo a manito. Si no lo hace a manito escribiendo, ni siquiera en el computador, escribiendo los numeritos aprende. Si no lo hace a manito, no lo va a entender. ¿Sí? Perdón, tiene errores, no está corregido con el Kelvin, debería estar corregido con el Kelvin. Hay que revisar el tema de diámetro, ¿sí? Dígame. No, le iba a preguntar para factores de compresibilidad. ¿Es válido, por ejemplo, usar ahí la ecuación de gases ideales o mencionar? Es así. Sí, podría colocar, en realidad, como no tengo tiempo para la prueba, debería usar un factor de compresibilidad, porque es muy alto. De hecho, en todo lo que es cálculo de tubería y hidrógeno, sí lo ocupamos. ¿Ya? Eso ya lo estudiaron. Ojo, no necesariamente tienen que hacer todos los cálculos, pero demostrar que entiende lo que está haciendo. ¿Ah? En esta, oye, atención, está pasando a otra sala. En este mismo ejercicio, como ya se lo expliqué en la clase, espero que este tipo de corrección aparezca. Va a tener puntuación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Si no coloca que se corrige por Z, no le pido que lo calcule, tampoco es una buena solución. ¿Ya? ¿Listo? Se acabó, ¿no? ¿Vamos a la otra sala ahora?